Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. Si eres como yo, te sientes mejor que nunca. Eres responsable y te preocupas por tu cuerpo y tu alimentación. Y claro, sabes que al menos una vez al año debes acudir a tu examen clínico de mamas. Lo bueno es que ahora puedes hacerlo en tu centro de salud más cercano. Un examen clínico de mamas puede detectar el cáncer en su etapa más temprana. Es fácil, rápido y gratuito. Prevenir para vivir. Nuestro trabajo continúa. Gobierno del Ecuador. Guillermo Lasso, presidente. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Disfrute con sus amigos y seres queridos momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Damos apertura para reservaciones, festejo de cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares menús exclusivos. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. ¿Recuerdas este sonido? Eras tú cuando rebobinabas el cassette con el esfero. Desde entonces hasta hoy, que compartes tu playlist con el mundo. Siempre hemos sido parte de la vida de cada ecuatoriano. Estando cuando te sentías solo. Acercándote al mundo. Porque así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Más de 50 años junto a ti. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta y volvieron con 2. Porque sí, sabemos que siempre pasa. Y queremos que solo pagues por lo que necesitas. Avianca, el cielo es de todos. Miembro Star Alliance. Mi amor, ¿no sientes que nos hace falta algo? Claro, mi vida. Una casa. Bueno, sí, mi amor, pero aquí en la sala. Uy, mi vida. Nuevos muebles. Vivienda, diseño, decoración, todo lo que necesitas para tu nuevo hogar. Ven a la Feria Clave. Centro de Exposiciones Quito, del miércoles 15 al domingo 19 de noviembre. Te esperamos. Gracias al BIES, Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Diario Metro, Creamedios, Confiteca, con el aval de la Cámara de Comercio de Quito, Camicón y Constructores Positivos. Durante 50 años en Seguros Equinoxial hemos protegido a tu familia, tus sueños y tus metas cumplidas. A personas como yo, que hice posible el tener mi propio negocio. O como yo, que cuento con el mejor respaldo en cada meta que cumplo en cada momento de mi vida. Saber que contamos con un aliado es la tranquilidad que solo la aseguradora líder del país puede dar. En Seguros Equinoxial te brindamos respaldo integral para proteger todo lo que te propones. Seguros Equinoxial. 50 años. Ve por lo tuyo. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Ocho 22 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal, el economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas, y el economista Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal. Quisiera empezar con Alberto Acosta Burneo. ¿A qué obedece esta incertidumbre que existe en lo económico? Ha subido reiteradamente durante los últimos días, incluso durante la presencia del presidente electo Daniel Noboa en Washington. Quizás los mensajes son tan sensibles que no cuajan en el exterior. Hoy publica Diario El Universo un análisis en donde dice que Barclays ve dos desafíos en el nuevo gobierno: voluntad de pago y gobernabilidad. Y eso todavía no está absolutamente claro. ¿Cómo asumir este desafío, Alberto? Buen día. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Definitivamente el presidente electo Daniel Noboa no ha podido generar esa confianza que se esperaba en los mercados. Él está heredando un país con una triple crisis: una crisis fiscal muy profunda, una crisis productiva donde la inversión está detenida, y una crisis social, falta de empleo, una nueva oleada migratoria. Poner en orden la economía es un desafío importante, no es sencillo, requiere de gobernabilidad y requiere también de mucha habilidad.
Y en la visita reciente que hizo el presidente electo Daniel Noboa a los organismos multilaterales y a inversionistas, no dejó clara su intención de pagar las deudas. De hecho, les recordó que podía el país entrar en un nuevo default en 2025 y debido a si es que el país no elevaba los ingresos. Entonces habló de manera seguida, habló de la importancia de hacer una reforma tributaria que dijo que le iba a enviar en diciembre. Pero al poco rato dice, pero esa reforma tributaria no es para elevar impuestos, sino para reducirlos. Entonces eso generó aún más incertidumbre, porque por un lado dice, el país no tiene recursos, puede ser que caiga un default si no eleva ingresos, y su propuesta es reducir los impuestos, es decir, reducir los ingresos. Entonces es una posición que todavía no llega a ser claramente entendida cuál es su visión, cómo piensa hacer esa reforma tributaria que reduce ingresos, pero al mismo tiempo reconocer la importancia de elevar las rentas fiscales. Y lo que está en este momento es en duda si es que en 2025, cuando se elevan las necesidades de amortización de deuda, si el país va a estar en condiciones para pagar esas deudas. Es decir, ¿cómo recuperar espacios y mandar mensajes de certidumbre, Alberto? Bueno, el desafío aquí es, la manera de hacerlo es a través de trabajar para poner en orden las cuentas fiscales, algo que lamentablemente se sigue posponiendo. Una y otra vez, ahora Daniel Noboa nos está hablando de que necesita un tiempo tiene un objetivo electoral que también genera incertidumbre. Dice, yo quiero reelegirme en 2025 y todos sabemos que ningún votante vota a favor de la austeridad fiscal. Todos votan a favor del populismo, de gastar más, del vivir el corto plazo sin importar las consecuencias en el mediano y largo plazo. Entonces, el desafío está en poner en orden y aplicar políticas responsables, y yo considero que esas políticas responsables vienen por el lado de ir al origen del problema. El problema fiscal, y lo que estamos viendo ahora, nace de un gasto descontrolado. Ahí está la realidad. Porque ya hemos visto que se han aplicado reformas tributarias una y otra vez, la más reciente en 2021, se nos dijo que con esa reforma iba a solucionarse los problemas fiscales para vivir en este año nuevamente un rebrote del déficit, 2.600 millones de dólares, como resultado de un gasto corriente que sigue subiendo imparable, sube sobre todo por el lado de pago de sueldos, un incremento importante, también por el lado de pago de intereses, porque las tasas de interés están subiendo, el costo del dinero es más alto, y en conjunción caen los ingresos. Entonces el escenario de la tormenta perfecta. Entonces, de una vez por todas, lo que necesita el país es ya ir hacia corregir el problema de fondo, y el origen del problema está en un gasto que crece sin tener relación con el nivel de ingresos. Entonces las cuentas fiscales tienen que ser corregidas, pero tienen que ser corregidas no por el lado de seguir elevando impuestos, porque eso lo único que hace es impulsar nuevas escaladas de gasto, sino corregirlas por el lado del gasto, algo que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a hacer. Bienvenido al economista Fausto Ortiz, exministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo asumir este desafío? ¿Cómo generar certidumbre frente a este panorama y mensajes que no han sido absolutamente que generen confianza, como fue la presencia del presidente electo Daniel Noboa en Washington y los posteriores anuncios? Buen día. Gracias, Miguel. Saludos cordiales a usted, Jaime, Alberto, la gente que escucha el programa. Yo no sé si está escrito o no está escrito, pero si vas a hablar con los multilaterales o vas a hablar con los tenedores de deuda, si no vas a tener nada positivo que decirles, mejor no les digas nada, digamos, porque ir a decirles, mira, yo no soy presidente en el 2026 cuando empieza a pagarse la deuda, pero como quiero ser presidente, entonces dame plata hoy día para hacer las cosas bien, para que cuando yo sea presidente del 26 ahí te pueda pagar, digamos. Es un mensaje confuso, ni siquiera arranca el gobierno, ni siquiera tiene las cuentas fiscales claras de qué es lo que está pasando en este año. Alberto señalaba un déficit fiscal del 2.600, que es el presupuesto inicial. El ministro de Finanzas habla de 3.500, Jaime habla de 6.000 millones, yo ando por 4.500, o sea, cada cual dispara un número distinto. A la final yo creo que el número de Jaime es el que va a ganar la lotería, pero no está claro eso, y el ministro, la ministra actual todavía no empezamos a ver qué es lo que está diciendo de cara al futuro. Y entonces creo que hay que dar paso a paso, hay que montarse en este potro complicado, hay que ir avanzando en ver cómo cierres el año 2023, que cómo dejas ingresados, ojalá todos
los gastos devengados que tengas ahí, si tienes algún problema presupuestario, ver cómo te las arreglas para decir, mira, todos esos gastos enormes son de este gobierno saliente, no son del gobierno entrante, y tratar de ir trabajando ya en el presupuesto del 2024, y cuando ya las cosas se vayan dando, si tienes el favor popular de que vas a poder pensar en reelección, entonces en ese momento quizás hablar con esos temas, ¿no? El riesgo país hoy día debe estar superando ya los 2.000 puntos. Si ese riesgo país se cae a la mitad, es decir, si fuera a 1.000 puntos, sigue siendo un tema que no nos sirve, ¿no? Porque 1.000 puntos de riesgo país, estamos hablando de más de 14% de tasa de interés para tomar deuda en los mercados, y eso es bastante mal. Y ahora, ¿cómo revertir este proceso? ¿Cómo generar confianza, Fausto? Con las acciones, o sea, no hay mejor cosa que las acciones, es decir, que el gobierno empiece, que vaya diciendo claramente, mira, quiero bajar al sector de la construcción del 12 al 5, pero para poder hacerlo tengo que subir al resto de la economía del 12 al 15, es decir, alguna cuestión que sea mucho más claro, que divulgue un poco la política que tiene en mano. De pronto dice, no quiero subir el IVA, quiero más bien poner un impuesto patrimonial, otra vez, por última vez, o quiero hacer otra remisión tributaria, porque todavía deben haber por ahí unos 2.000 millones de dólares en cartera que el SRI tiene que cobrar. Y es decir, ya vaya planteando eso en firme, y entonces eso lo vamos a ir analizando en la sociedad, seguramente en la asamblea, en el pacto que está logrando para manejar y tener gobernabilidad. Entonces quizás pueda lograr alguna cosa en el arranque. Yo decía en algún momento, la luna de miel que tradicionalmente le damos a los gobiernos de 100 días, que es el estándar global, a este gobierno se le va a reducir quizás a 45 días, quizás a 30 días, porque es un gobierno corto y no hay mucho tiempo que perder. Entonces hay que un poco darle chance que el gobierno se monte, que vea las cosas, que presente lo que tenga que presentar, y luego ver cómo se puede ir avanzando en esa ruta de reducir el déficit fiscal, no a cero, no a superávit, ojalá algo manejable, 2-3% de déficit fiscal, pero que la economía se logre dinamizar. Bienvenido a Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal. Jaime nos viene ilustrando desde hace años con cifras oficiales de cómo debiera cambiar el manejo de los recursos de la caja fiscal. Lastimosamente se escucha y no se procesa. ¿Cómo ve este panorama con el nuevo gobierno, con estos mensajes que han generado un incremento del riesgo país? Decía Fausto, por ejemplo, el aprovechar si es que hay una alianza en la Asamblea Nacional, pero sabemos partidos que tienen escrito, sea real o demagógicamente, no a los impuestos, no a subir a los impuestos, Partido Social Cristiano. Y si aquí hay que sincerar las cifras, tomar correctivos, bajando los impuestos se va a arreglar esto, como se ha mencionado. Jaime, buen día. Buen día, Miguel. Un saludo a ti, a la audiencia, a Alberto y a Fausto. El problema del Ecuador, el problema fiscal, esencialmente es de extrema gravedad. A eso añadido la economía y todo lo que aquí se ha mencionado. Pero detrás de esto subyace una serie de comportamientos del Ecuador en las últimas décadas, ¿no? Yo diría en los últimos 43 años. En los últimos 43 años, con excepción de los primeros años de dolarización, siempre ha habido déficit fiscal. Y la economía en estos años ha crecido muy poco, ¿no? Entonces, el problema del Ecuador tiene profundas raíces incluso de comportamiento de la sociedad. Una sociedad que solo demanda, que no está dispuesta a sacrificios y más en dolarización. Lo que tiene que hacer el gobierno es, tan pronto como asuma el poder, decirle al país lo que recibe. ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuál es el déficit que recibe, que en este año no será menor a 5.000 millones de dólares? Presentar un programa fiscal sólido, coherente, para los años al menos 2024 y 2025, que significa reducir el déficit fiscal. No hay otra manera de generar confianza en el país si no se reduce el déficit. Y para reducir el déficit no hay otra forma que generar más ingresos y reducir gastos.
En ingresos no hay otra manera sino que impuestos, ¿sí? Pueden hablarse aquí, mucha gente se opone a los impuestos, pero no hay alternativa. O subir el IVA o reducir los subsidios de los combustibles o encontrar otra forma, pero hay que subir la recaudación tributaria. Y por el lado del gasto, mucho se habla de reducir el gasto público, pero es una tarea muy compleja donde hay muy pocos espacios. Vean ustedes que en este año, ¿sí?, a pesar, va a haber un déficit de 5.000 millones, pero el gasto se va a 10.000 millones en sueldos. ¿Qué puede hacer en sueldos? El 80% de los sueldos se van en educación, en salud, en Fuerzas Armadas, en policía. Hay 177.000 maestros, hay 84.000 gentes en salud, hay 54.000 gentes en policía, 44.000 personas en Fuerzas Armadas, hay 33.000 personas en universidades. Bueno, algo se puede hacer en reducir el personal administrativo en alguna parte, reducir entidades. Algo deberá hacerse, pero no es suficiente. Luego, en el resto de gastos, intereses de la deuda. No pagar intereses sería desastroso para el país. Luego, bonos de los pobres, 1.300 millones. No pagar bonos a los pobres, imposible. Las seguridades sociales, las tres, IES, ILFA, SPOR, 3.200 millones de dólares. Y ya al seguro social no se le paga completo. Este rato se le debe 800 millones de este año. Y además el seguro social ha comprado bonos por 2.000 millones de dólares. Es decir, está financiando un seguro social que tiene problemas, está financiando el presupuesto. Luego, ¿qué otros gastos tienes? Transferencias a los municipios son obligatorias. Es decir, hay poquísimos, y para inversión no hay casi nada de recursos. Y a pesar de eso, hay un déficit de 5.000 millones de dólares. A pesar de eso. Y el próximo año el déficit va a ser superior a los 5.000 millones de dólares, porque el próximo año no hay el impuesto al patrimonio de las empresas, que ya terminan este año. El próximo año el ISD baja a 2%, que significa menos ingresos, y entra en plena vigencia el impuesto a la renta, las reformas de este gobierno, que serán menos ingresos. Y sin considerar el próximo año a lo mejor el ITT ya no produzca, y además los gastos del fenómeno del niño y otros gastos. Entonces el Ecuador lo que necesita en este momento es decirle al país esta realidad, entender la escasez y la realidad fiscal y la realidad económica, ¿no? Y el gobierno debe presentar un programa serio de reducción del déficit y de reformas que de alguna u otra manera alienten la economía, que atraigan la inversión interna y externa, y más la inversión extranjera directa, que es muy importante en el país. Y con un programa de esa naturaleza es posible que el riesgo país baje, aunque, como decía Fausto, aunque bajase el riesgo país a 1.000 puntos, colocar bonos al 16% es inviable también en el Ecuador. Entonces la situación es en extremo compleja, es en extremo delicada. Y Miguel, entonces lo que requiere el país es un gran acuerdo nacional en torno a estas realidades, en torno a la escasez, en torno a tener disciplinas colectivas en el fisco, porque lamentablemente la mayoría de la sociedad no termina de comprender la escasez y no termina de entender que en dolarización se necesitan cuentas públicas equilibradas o al menos con déficit muy manejables, ¿no es cierto? Entonces las personas, las empresas, todo el mundo le sigue pidiendo plata al Estado. Todos. Mira tú, este rato. Acciones de protección incluso en la seguridad social para que el Estado pague las deudas. Acciones de protección para que el Estado le dé plata a la función judicial, como que con acciones de protección se creasen dólares. Y las personas piden más dinero para educación, para salud. No tienen la menor idea de la profundidad de la crisis, ¿no? Entonces necesitamos un acuerdo nacional sobre estos temas, porque si no hay un acuerdo, y si no se enfrenta el problema del déficit de la economía, se van a profundizar los desajustes.
y las consecuencias van a ser mucho más profundas y más costosas para el país. Mira que en dolarización, por ejemplo, necesitamos dólares. Y con un riesgo país de esa naturaleza, los bancos, por ejemplo, no pueden contratar créditos externos afuera, para a su vez aquí dar créditos internos y activar la economía. Con tasas de interés del 26%, imposible. Las empresas tampoco pueden contratar afuera créditos externos para fondearse e invertir y generar trabajo. Con ese riesgo país. Tampoco el inversor extranjero directo va a invertir aquí con ese nivel de riesgo, porque va a exigir tasas de rentabilidad similares al riesgo. Entonces no terminamos de entender que estamos en una economía dolarizada, que exige disciplinas colectivas y que requiere dólares. Dólares de inversión extranjera directa, dólares de exportaciones, de flujo de capitales y todo lo que sea dólar. Y para eso necesitamos solidez fiscal, confianza y una serie de reformas que permitan al Ecuador redireccionarle en otra dirección y atraer y mejorar su posición actual y generar confianza, esencialmente para que los mercados ¿sí?, se convenzan de que podemos pagar las deudas y que es bueno invertir en el Ecuador. Economista Alberto Acosta Borneo, ¿es posible lograr un gran acuerdo nacional deponiendo posiciones políticas, económicas? Por un lado, como decía Jaime Carrera, entender la escasez, ir a la calidad del gasto, ir al sinceramiento de las cifras. El tema casi es intocado por un tabú político de los subsidios que beneficia a la gran mayoría, a los ricos, a los que pueden pagar, pero hay esa distorsión, ese bloqueo en el Ecuador. Y en la imagen internacional, como decía ese informe de Barclays que citaba y que publica El Universo, los inversionistas esperan por su lado, su interés es que el presidente electo muestre clara voluntad de pago de la deuda. ¿Cómo articular esto? Bueno, primero hay que estar muy claros que el país, el Ecuador es un país subdesarrollado y una característica de todo país subdesarrollado es la escasez de capitales. Por ese motivo es que los mercados, el acceso a los mercados tiene que estar abierto y tenemos que cuidar ese acceso a los mercados. Un país que quiere subdesarrollado, donde hay escasez de capitales, necesita de esos capitales para desarrollarse. Entonces es un error total cuando se habla y se dice hay que dejar de pagar la deuda y nos ahorramos eso pensando que el país gana. Pero es esa visión miope que solamente recibir en nuevo financiamiento. El país necesita cambiar su política de manera radical porque a lo largo de su historia ha demostrado ser un país absolutamente irresponsable. Una y otra vez ha dejado de pagar sus deudas. Es rápido para endeudarse, pero el momento de pagar dice ya no me gusta. Pero la realidad es que somos dependientes de esos recursos. ¿Por qué? Porque en el Ecuador hay escasez de capitales. Y si queremos desarrollarnos, necesitamos financiamiento. Si queremos hacer obra pública, necesitamos financiamiento. Y si queremos hacer obra pública, y si queremos desarrollarnos, entonces lo peor que podemos hacer es pegarse un tiro en el pie, es nuevamente ir hacia un default y repetir los mismos errores de no pagar las deudas. Segundo, para poder seguir accediendo a ese financiamiento, lo que tenemos que hacer es manejar las cosas responsablemente. No es por objetivo de complacer a los inversionistas internacionales, es porque si fuésemos una nación responsable, manejaríamos las cuentas fiscales de manera responsable, porque esa es la manera de garantizar que tengamos servicios públicos ahora, mañana y pasado mañana y de aquí a un año y a 2 años. Es decir, la sostenibilidad fiscal es lo que garantiza un entorno adecuado para una sociedad próspera. Entonces no podemos seguir en esta política populista, y ese problema de fondo del Ecuador es que somos presos del populismo económico, de esa política cortoplacista, de vivir al máximo cada día, al máximo hoy, botar la casa por la ventana porque ya las elecciones están en 2025 y hay que hacerse querer. ¿Y cómo un presidente se hace querer? Siendo muy irresponsable. El más irresponsable es el más querido, es el mejor presidente de la historia. Esa es la realidad del Ecuador. Y mientras no cambiemos ese entendimiento en la población y no vea que el mejor presidente no es el que maximiza, el que hace la mejor farra, el que bota la casa por la ventana. Ese no es el mejor presidente. El mejor presidente es el que garantiza bienestar y sostenibilidad hoy, mañana y pasado, en el tiempo. Entonces, ese es el gran cambio que se tiene que
la sociedad ecuatoriana. Y a nivel fiscal, esto implica priorizar el gasto primero, el gasto de saber que el Estado tiene recursos limitados, siempre los va a tener, no puede hacer todo. Entonces tiene que invertir en lo importante: salud, educación, seguridad. Yo creo que sí se puede hacer un consenso nacional en esas tres prioridades: salud, educación, seguridad. Hacia allá tienen que ir más recursos. ¿Y cómo hacerlo? Pues dejando de gastar en todo lo demás. Tenemos un Estado que tiene el sombrero de todas las profesiones que nos podamos imaginar. En todo lado está metido el Estado, como regulador, como empresario, como lo que sea. Pero al final del día, cuando llega lo importante, salud, educación y seguridad, nos dice: y se me acabó la plata, disculpen. Eso es inaceptable. Necesitamos priorizar salud, educación, seguridad y dejar de hacer lo demás. Segundo, calidad del gasto. Porque nos dicen: es que el 90 y pico % son médicos, son profesores, etcétera. No es real. La realidad es que mucho de ese gasto, incluso ese gasto que va a educación, no tiene calidad. Sí, es gente que trabaja en el Ministerio de Educación, pero ¿qué hace? Trámites, papeleos, eso no agrega valor. Si esos fueran profesores, sería otra la historia. Pero no son todos profesores. Tenemos que trabajar también en calidad del gasto. No podemos quedarnos en las cifras por encima, sino que tenemos que ir ya a un trabajo de calidad de gasto. El que sea un gasto en el Ministerio de Educación no garantiza que sea un gasto de calidad. El que sea un gasto en el Ministerio de Salud tampoco garantiza que sea un gasto de calidad. Necesitamos ver que los recursos se usen en darle calidad al gasto. No solo es de gastar más, sino de gastar mejor. Y tercero, evidentemente, que es la transparencia. Hay que trabajar en esa lucha contra la corrupción, algo que todavía no se ha logrado. Y claro, aquí nadie quiere que se tope el gasto público, porque muchísima gente vive de ese gasto público, de esos contratos jugosos, de esos contratos millonarios para los compadres. Entonces, ¿cómo van a querer que se reduzca el gasto? Entonces, hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer, y yo sí creo que hay que ir a hacer el trabajo por el trabajo difícil, el que toma tiempo, el que no se tiene resultados inmediatos, pero que hay que empezar ya, porque con ese argumento de que estas soluciones toman tiempo, esta revisión del gasto toma tiempo, entonces no lo empezamos nunca. Pero es algo que tenemos que empezar ya. Yo creo que se debería contratar a una auditora internacional que haga una revisión de procesos y hacer una revisión de los procesos del Estado en dos grupos: aquellos que agregan valor y los que no agregan valor. Los que no agregan valor tienen que ser eliminados, procesos enteros o instituciones enteras si es que es necesario, y lo que sí agrega valor tiene que ser digitalizado, tiene que ser mejorado. Es un trabajo engorroso, es un trabajo del día a día que se tiene que hacer en un consenso nacional, en donde son fundamentales la participación de los mismos funcionarios públicos, que pueden garantizar el resultado y el éxito de una campaña por la calidad del gasto público, que ese debería ser el gran objetivo nacional. Economista Alberto Acosta, esto pasa por el entendimiento de la problemática económica, que penosamente las mismas autoridades no lo entienden. Ustedes nos hablan, nos ilustran sobre esto. ¿Y qué pasa con el CONGOPE? ¿Qué pasa con la Asociación de Municipalidades, el CONEJOPARE, las juntas parroquiales, prefecturas? Siguen pidiendo más recursos. O sea, ni siquiera entienden la problemática, pero tienen que cumplir conmigo. Y a pretexto de autonomía, no entienden la función judicial, todos no entienden cómo hacer entender, por un lado, Alberto, y por otro, esto del default. Incluso en su momento, en campaña, confiamos que solo fue en campaña, el presidente electo dijo que como último recurso tomaría hasta parte de la Reserva Monetaria del Banco Central, lo cual debiera estar ya archivado ese criterio. Sí, bueno, primero hay que estar muy claro, y eso es una gestión que tiene que hacer el gobierno, y es de transparentar cómo se reparten las rentas del Estado. Transparentar de manera muy sencilla para que se entienda que, por ejemplo, los gobiernos provinciales participan de los ingresos petroleros, de los ingresos tributarios, y que si caen los ingresos petroleros o caen los ingresos tributarios, van a caer también sus ingresos. Y que los recursos judiciales no crean dinero y no van a lograr tampoco que haya el dinero para poderles pagar. La justicia puede decir cualquier cosa, pero la realidad económica no la cambia la justicia. Entonces necesitamos esa comunicación, esa que se entienda de dónde sale el gasto público, porque hay una especie de magia envuelta en el gasto público, y la gente cree que puede vivir del gasto público de manera indefinida, que todos pueden seguir sacando, que es una especie de cornucopia de donde sigue saliendo dinero de manera ilimitada. Y por eso dicen, a todos los problemas nacionales la solución es que entre el Estado, más gasto público. Cuando la realidad es que el Estado tiene recursos limitados, y ese es el punto de partida. El Estado siempre, incluso durante la bonanza, siempre tiene y tuvo y tendrá recursos limitados. Y por eso hay que saber priorizar.
Los recursos del Estado tienen que usarse en aquello que el sector privado no quiere hacer. Tiene que ser un gasto subsidiario. Es decir, para hacer una hidroeléctrica nunca se debe haber hecho una hidroeléctrica con recursos del Estado. Eso fue un error garrafal. Los recursos para ese tipo de proyectos sí se pueden conseguir en el sector privado. En cambio, infraestructura en área rural, escuelas en áreas rurales, ese tipo de cosas no hay interesados privados y ahí es donde sí tienen que entrar los recursos públicos. Eso se llama priorizar. Pero eso es un concepto que no se tiene en el país. Se piensa que el Estado tiene una capacidad ilimitada de seguir gastando. Ahora, sobre el segundo tema, sobre el tema del uso de las reservas, es preocupante porque ya incluso el día de hoy se puede leer en El Universo la propuesta de Barclays Bank, un banco de inversión, que dice, bueno, también la manera para solucionar el problema de evitar un posible default es que se use esas reservas internacionales a través de este mecanismo muy astuto que descubrió Guillermo Lasso, que es para burlarse de la ley. La ley de la defensa de la dolarización prohíbe que el Banco Central le preste dinero al fisco. Entonces, ¿qué es lo que se descubrió el gobierno? Es que se puede permitir que los bancos, que no sea el Banco Central, sino que los mismos bancos los que compren bonos del Estado y que eso se contabilice como encaje. Entonces, ya ese dinero no va al Banco Central, sino que son los mismos bancos los que le entregan ese dinero al fisco. Pero el problema de ese mecanismo es que desnaturaliza el encaje. Cuando un banco, con el dinero de los depositantes, compra bonos del Estado, ese dinero no va a poder ser esos bonos no van a poder ser liquidados de manera sencilla. Es decir, es dinero que va a quedar inmovilizado. Y la función del encaje es ser un dinero permanentemente líquido para que cuando el público quiera retirar, le puedan entregar. Bueno, la propuesta que se lee que hace este banco de inversión dice que se puede elevar esos requerimientos de encaje vía compra de bonos, y eso es un mecanismo para financiarle al fisco con dinero de los depositantes. Me parece que es preocupante, y es absolutamente preocupante que Daniel Noboa todavía considere como plan Z el usar dinero de la Reserva Internacional cuando es un dinero que no le pertenece, es un dinero que sirve para responder frente al encaje bancario, y sería absolutamente preocupante que llegue un momento en el que ese dinero no alcance para responder el encaje bancario. Economista Fausto Ortiz, ¿es posible un gran acuerdo nacional partiendo del entendimiento de la realidad económica que tiene el país, que tiene la caja fiscal, a fin de que las autoridades de diferentes sectores, sean organismos seccionales, nacionales, entiendan que son sagrados los recursos? No podemos seguir con esta dinámica que pudiera llevar a una situación peor a la economía ecuatoriana. Yo creo que habrán acuerdos puntuales, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo quién es el presidente de la Asamblea, vamos a ponernos de acuerdo quiénes están presidiendo las comisiones, vamos a ponernos de acuerdo qué ley o qué tipo de ley es la que puedo presentar y que me puedo tener la votación, pero los grandes acuerdos nacionales yo no los veo posibles. Hay demasiados intereses. Por ejemplo, a mí se me ocurre que en la Asamblea deberían eliminar el decreto ley del presidente Lasso, en el que hizo cambios a la ley de noviembre de 2021 que puso impuestos a la gente que ganaba $2,000 para arriba, y después en la ley, decreto ley, lo cambió. Para mí esa ley debería ser eliminada para tener esos ingresos que venimos teniendo a nivel nacional. Pero eso de ahí difícilmente en la Asamblea va a pasar, porque hay gente que dice no más impuestos, hay gente que dice que se mantenga el decreto de ley. Va a ser bien complicado lograr esos acuerdos. Y entonces va a quedar los acuerdos como en este tiempo corto de instalación de la Asamblea, que arranque el gobierno, y por ahí quizás lo que alcancen a presentar en los primeros 30 o 40 días de gobierno, es decir, por ahí te voy a apoyar las dos primeras leyes, escoge bien cuáles son esas leyes, porque si no, no las voy a apoyar tampoco. Entonces, el tema de los acuerdos acá es muy complicado, como también es complicado decir, vamos a hacer una corrección de ciertas personas que están trabajando en estas dependencias, y vemos que hay 50 personas en esta dependencia que no están haciendo absolutamente nada, entonces vayamos y despidámosla. Y la gente sabe, porque lo ha venido ocurriendo de toda la vida, sabe que espera sin trabajar un par de años, hace la propuesta legal a la justicia analiza el caso y dice, pobrecito, este señor lo han votado, restitúyanlo, páguenle todo lo que no trabajó en estos 2 años,
y devuélvanlo. Entonces hay cosas que cambiar, ¿no? Hay cosas en el tema de la justicia para que no ocurran este tipo de situaciones. Hay que ir trabajando, al menos limitando de no contrates más personas, algo que sea puntual, y que trates de reacomodar al resto de personas para tratar de buscar algo de eficiencia, pero es cuesta arriba. Yo he visto cómo gente desde afuera, en el caso de Richard Martínez cuando era presidente de la Cámara de Comercio, pues el mismo Pablo Rosemena cuando era presidente también de la Cámara de Comercio, decían una cosa es lo que podemos hacer desde afuera, pero cuando entran a la función pública, cuando entra el Ministerio de Finanzas, te das cuenta que la situación es un poquito más compleja que lo que vemos desde afuera los analistas. Entonces, hay que ir avanzando, trabajando en esa mejora en la parte fiscal, sin la obsesión de eliminar el déficit fiscal y tratando de dialogar con los multilaterales, con aquellos que nos pueden financiar para ir avanzando, sobre todo en el equilibrio entre gasto capital y gasto de inversión. Hoy día es una pena el nivel de gasto de inversión. Si uno dice el déficit fiscal ha bajado, y uno dice no, el déficit fiscal no ha bajado, ha matado la inversión pública, y lo cual es terrible para la economía porque te condena a frenarte, ¿no? Porque porque la inversión privada no avanza como quisiéramos tampoco. El economista Ortiz, de no tomarse estos correctivos de este entendimiento, el panorama pudiera ser peor. Sabemos hacia dónde podemos caminar. Sí, la cosa no pinta bien, no es un tema desastroso tampoco. El gobierno tiene que ir avanzando en sus políticas económicas, tratando de ver qué parte de sus propuestas de campaña las puede incorporar. No va a poder incorporar todo lo que quería, cómo se libera de esa inercia del sector público y cómo le va incorporando algunas cosas para que cambien, cómo dialoga con el sector privado, cómo conversa con el sector privado, para poderle decir, mira, esta es nuestra realidad, necesitamos de su apoyo. Para el sector privado diga, yo también necesito de tu apoyo para poder mejorar, dame algunas otras condiciones que no sean tributarias, pero dame algunas certezas, ¿no? Alguna vez hablaba la gente camaronera, mira, yo gasto un platal en seguridad porque el gobierno no es capaz de dármela toda. Entonces encontremos algún esquema que una parte de esa seguridad la puedes utilizar como impuesto a la renta, con una especie de cuponera. Y también, lamentablemente, hay que pensar ya en firme cómo desmontamos el tema que planteaba Jaime hace un rato, el tema de los subsidios a los combustibles. Hay que focalizar como primer paso, sobre todo el diésel. Ya estamos en los últimos 12 meses de información, cerca a los 1.600 millones de dólares 1.600 millones de galones de diésel, cuando hace 3 años atrás eran 1.300 millones. De repente la economía está estancada, hoy día estamos igual que hace 5 años, pero el diésel sigue creciendo 300 millones de galones en los últimos 2-3 años. Entonces algo está pasando ahí hay que entrar a focalizar, si no nos toca perder por lo menos $2 en cada galón de diésel. Estamos hablando solamente en ese combustible que el país pierde 2.600 millones de dólares. Economista Jaime Carrera, de no darse lo que usted planteaba, este gran acuerdo nacional, de entender la problemática, todos los sectores, simplemente ¿cuál es el escenario de no avanzar en ese campo? Bueno, el escenario es profundizar los desajustes y tener otra crisis como la que tuvimos en el 99, ¿no? El Ecuador ya lleva, yo diría, medio siglo, desde el 72 que comenzamos a exportar petróleo. Y tenemos un Ecuador que produce apenas $500 al mes por habitante, $6.300 al año. Entonces, con una producción de esa naturaleza, el Ecuador no puede vivir como Dinamarca, ¿no? Es pobre lo que produce el Ecuador. Miren ustedes que la producción del Ecuador el año 2022 incluso es muy parecida a la de Paraguay, un país que estaba muy atrás del Ecuador en el desarrollo, ¿no? Incluso República Dominicana, que hace pocos años estaba muy atrás del Ecuador, ahora produce $10.000 al año por habitante en el 2022, más de los 6.000 que nosotros, ¿no? Chile produce más de 2 veces lo que produce el Ecuador.
Uruguay más de 3 veces, Panamá igual, ¿no? Y si uno se compara la producción per cápita por el poder adquisitivo de los países, el Ecuador produce algo similar a lo que produce Namibia. Incluso Paraguay, en esos términos, produce más que el Ecuador. Entonces lo que necesitamos en el Ecuador es una real conciencia de que si no producimos a tasas elevadas durante décadas, en el Ecuador no va a haber progreso, no va a haber más trabajo, no va a haber menos pobres. Y en una economía dolarizada, ¿sí?, crecer a esas tasas durante décadas requiere necesariamente unas cuentas públicas sostenibles como requisito fundamental. Y por otro lado, exportar más, atraer inversión extranjera directa en abundancia. Durante 40 años la inversión extranjera directa ha sido menos del 1% del PIB, con excepción de algún año, ¿no? Entonces, en el Ecuador tenemos que entender, Miguel, que si no producimos en abundancia, aquí no va a haber progreso. Y lo que producimos como país es pobre, es muy pobre, lamentablemente. Entonces no estamos conscientes de lo que somos y de los esfuerzos que hay que hacer para progresar. Y en dolarización, más que nunca, necesitamos dólares. Y vuelvo a insistir, necesitamos cuentas públicas sostenibles en el país. Y dejar a un lado, ¿sí?, todas aquellas distorsiones del pasado. Como ya se ha dicho aquí, un país acostumbrado a no pagar la deuda, un país acostumbrado a reestructurar las deudas, un país acostumbrado a tener elevados déficits fiscales, un país acostumbrado a solo pedirle al Estado y no tener conciencia de que cada dólar que gasta el Estado tiene que ser aportado por la sociedad, porque todos somos Estado. Entonces tenemos que aportar para el gasto público en mayor o menor dimensión toda la sociedad. Y cuando la sociedad no quiere aportar para financiar el gasto público en determinado nivel que sea sostenible para la economía y para la sociedad, el Estado se endeuda. Y como después se endeuda inapropiadamente, no paga las deudas. Y así tenemos ese círculo vicioso, con riesgos países elevados, con un país que cada vez se atrasa, que no progresa. Entonces, en el fondo, Miguel, ¿sí?, el Ecuador tiene que unirse en torno a objetivos comunes. Este es el momento de la unidad nacional, en torno a encontrar las vías de desarrollo. Esencialmente crecer a tasas elevadas, exportar en abundancia, atraer inversión extranjera en abundancia, generar confianza para la inversión nacional, con las restricciones que hemos mencionado aquí. El fisco no tiene posibilidades de invertir. Es el sector privado que debe invertir, pero hay que generar confianza, ¿no? Entonces, y luego tenemos que como nuestro ADN entender que sin cuentas públicas sostenibles, aquí no va a haber progreso. Nunca. Y no solo aquí, en todos los países. Vean ustedes. Perú incluso tiene cuentas ordenadas desde hace años. Chile igual. Uruguay igual. Panamá igual. Incluso México y otros países, ¿no? Entonces, es fundamental tener cuentas en orden y entender que con la producción que tenemos no vamos a ningún lado, ¿no? Es decir, tenemos que producir más y más, Miguel, y para eso necesitamos un conjunto de disciplinas colectivas, de gobernabilidad política, gobernabilidad social, Miguel, gobernabilidad social, un Estado que solo pide, sectores sociales que piden y piden, función judicial que pide, todo el mundo pide, ¿no? Entonces, si no entendemos esas cosas, se van a profundizar los desajustes. Y ojalá
en el mediano plazo no volvamos a tener otra crisis como la que ya hemos vivido en el 99 y cambiar como producto de las crisis. El Ecuador tiene que cambiar no como producto de profundizar las crisis costosas, sino como producto de su reflexión sobre la realidad nacional. Reflexiones de nuevo para asumir con responsabilidad el momento que tiene el Ecuador, no solo en lo económico, lo político, porque va conectado. Las malas acciones políticas pueden echar mano de la economía y esto termina por desarreglarse aún más. Muchas gracias por estas ilustraciones que nos han dado el economista Alberto Acosta Burneo, el economista Fausto Ortiz y el economista Jaime Carrera. Muy amables, muy buen día. Gracias, Miguel, un gusto. Gracias. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos ya bien en XFM el show de la papaya y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia muy amables. Les deseamos un feliz miércoles a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita